¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado, maestro y doctor en Derecho, un jurista y académico, diría, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de lo que fue el Distrito Federal y fue recientemente, en la anterior corte, ministro de Justicia. Se trata de Juan Luis González Alcántara Carranca, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sé perfectamente que esta visita la tenemos desde hace algún tiempo programada, pero por razones de viajes, por razones de salud y por razones de precaución, optamos por dejarla para cuando estuviéramos ya fuera en otra posición. Yo quedo agradecido. Y empiezo, ministro, por una pregunta simple. ¿Era necesaria la reforma del Poder Judicial? Yo creo que la reforma a todos los poderes judiciales, hay instituciones que hay que estar reformando, actualizando, buscando mayor eficiencia, logrando mejor capacitación de los actores, de los jueces, pero se nos olvidan dos cosas, o muchas cosas, pero entre una muy importante es la formación de los abogados. Creo que nos estamos olvidando de ese factor, que serán parte de los buscadores de esos servicios. Una reforma judicial debe impactar también lo que es la enseñanza del derecho, la presencia de los abogados. Tenemos que reflexionar, y yo creo que habrá tiempo para hacerlo, sobre la colegiación obligatoria. México es de las pocas naciones en el mundo que no tiene una colegiación obligatoria en donde sea el propio gremio el que pueda vigilar el desempeño de sus integrantes. Aquí hay miles de barras de abogados, todos los días surge una, desaparece otra, y son verdaderas agrupaciones que no tienen el respaldo, salvo algunas muy serias como es la Barra Mexicana de Abogados. La mayoría de las agrupaciones de abogados suben y bajan según la temperatura del sol y del planeta. Nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, no por copiarle a los norteamericanos, pero podríamos copiarle también a algunos países europeos que tienen una colegiación muy estricta, una actualización de los profesionistas del derecho y sobre todo una lista de quienes realmente alteran testimonios, quienes piden algo que saben que no tienen derecho, quienes falsifican documentos, quienes incluso acuden a una serie de apelaciones, inconformidades y recursos para entorpecer, alargar los procesos. Ahora, curiosamente, si ese es un capítulo que no ha tratado ni la reforma del 21 ni la reforma del 24, pero curiosamente el Poder Judicial tuvo dos reformas, la del 21 y la reciente del 24. ¿Por qué fracasó la del 21? La del 21, en términos generales, pretendía una cuestión que todavía está en el aire. Fracasó por dos razones principalmente. Al final de la reforma se modificaron los transitorios y se pretendió modificar el periodo para el cual había sido electo el presidente en turno. Y entonces eso creó un descontento entre los propios legisladores. Yo recuerdo la expresión del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que dijo, no, tú nos lo pediste, no, nosotros no inventamos esta prórroga. Y eso generó un gran malestar en términos generales. La reforma de 21 fue elaborada por el entonces presidente de la Corte con su equipo, tenía puntos buenos, muy positivos. Ellos pretendían en cierta medida desaparecer el sistema de precedentes, purificar la elaboración de las jurisprudencias, de que las tesis. Incluso se pretendía copiar el modelo norteamericano para que las Cortes Superiores pudieran imponer ciertos puntos de vista a las Cortes Inferiores para que pudieran hacer eso. Y pongo un ejemplo muy rápidamente. Si el Estado de California resuelve en su Suprema Corte que una empresa tiene la libertad para desprenderse de un trabajador porque no pasa una prueba por el consumo de marihuana en ciertas circunstancias, eso lo tienen que resolver todas las Cortes Inferiores. Entonces, ese sistema de precedentes que vemos en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y en los tribunales superiores, quería establecerla en México. Es muy farragoso el sistema de precedentes nuestros, porque son lo que se conoce como tesis, que es una síntesis de 5 líneas sobre un principio general del derecho, y el doctor Saldívar quería, yo creo que bien, que tuvieran los principios que habían servido de base para la elaboración de toda la sentencia. Aquí se pretendía
en términos generales, que las salas pudieran con 4 votos establecer esos precedentes obligatorios. Y algo muy importante, buscaba en cierta medida, que no se aceptó, de que ya no hubiera tanta apelación, dejar afuera tantos elementos de apelación que hacen muy largos los procedimientos. Alargan los procedimientos. Y inundan a la Suprema Corte de una serie de recursos que finalmente atascan la posibilidad de resolverlos rápidamente. Pero para estar yo claro, ¿me está usted diciendo que de algún modo vició había la visión, la posibilidad de la reforma judicial del 21, la pretensión o no del propio Arturo Saldívar de prolongar su mandato? Yo recordará que en Sí, los sí, me acuerdo. transitorios que se aprueban, de repente dicen, ¿por qué agregaron esto? Es que un legislador del Partido Verde Ecologista de Chiapas decidió introducirlo y lo aprobaron sin verlo y de repente hubo un gran escándalo en términos generales. Esa molestia hizo desconfiar del contenido general de la reforma, que no participó más que el presidente de entonces de la Corte y su equipo de trabajo. Ahí explica usted el fracaso de ella. Y la falta de apoyo, porque se hablaba de una reforma del y para el Poder Judicial, y realmente no habían participado, no habíamos tenido la oportunidad de participar los ministros. Nosotros fuimos ahí como invitados de papel para oír y escuchar. El pronunciamiento que hace el entonces senador Dante Delgado es terrible. Se hace un pronunciamiento en contra del contenido mismo de la reforma y que vale la pena releer todo ese escenario para entender el por qué no se pudo lograr lo que se pretendía. Se anunció por el propio presidente, que le dio la alternativa al Poder Judicial para que presentara esa reforma. Se anunció que se acabaría con el nepotismo, la corrupción. Déjeme interrumpirlo ahí, ministro, porque sí quisiera proyectar en pantalla qué fue lo que nos dijo aquí Arturo Saldívar de su propia reforma. Bueno, si le parece, lo podemos ver ahí. Claro que sí, con mucho gusto. ¿No teme usted que terminando su mandato, cuestión de días, finales de este año, todo eso se venga para atrás por los intereses creados en el Poder Judicial? En una primera instancia, lo que puedo decir es que muchos de estos avances se encuentran consolidados en la reforma judicial, constitucional y legal, de tal suerte que de alguna manera esto blinda que el que haya retroceso sea mucho más complicado. Ahí está el dicho del entonces presidente de la Corte, que decía que la reforma que él había llevado a cabo estaba consolidada, y él decía que se había acabado con nepotismo, se había acabado con corrupción, se había acabado con tráfico de influencias e incluso se había acabado con el acoso sexual dentro del Poder Judicial. ¿Fue así? ¿No fue así? Yo creo que es una visión muy optimista que se hacía en ese entonces, porque en términos generales nosotros sabemos que la corrupción se va a dar permanentemente en todos los poderes judiciales, no nada más en el Poder Judicial Federal. Se da en el momento en donde se acepta el poder nombrar a una persona que no tiene la capacidad, que no trabaja lo que debe de trabajar, que se deja influenciar por posiciones de intereses económicos, intereses políticos, simpatías, que no obedece lo que mandata la norma en términos generales, que no dicta su resolución en los plazos que la ley establece. Por eso esa preocupación que tenía el entonces presidente de la República de que los juicios se alargaban, incluso los juicios en los que estaba presente una reforma constitucional o las modificaciones a las leyes, pues eso desespera a cualquiera, porque tenemos un sistema de impartición de justicia hasta el día de hoy muy lento, muy costoso, muy oneroso, porque no se le han dado a todos los participantes de la administración de justicia los recursos necesarios, los recursos humanos y materiales. O sea, el hecho de que tengamos en todo el país una tecnología inadecuada, que tengamos a personas que no necesariamente están capacitadas, que los mismos abogados entorpezcan los procedimientos, eso hace que el resultado sea muy lento, que tarden mucho en depurar, que haya tantos recursos a los que va a acudir el justiciable, y entonces se atormenta. Cuando nosotros vemos que un asunto, por ejemplo, en materia civil no funciona, se van por la vía penal y denuncian
el fraude procesal, y entonces se abre otra vertiente y vemos que los procedimientos no se acaban. Que la justicia no llega. La justicia no llega, pero eso no es tanto la culpa directa o única de los poderes judiciales, es el legislador que no dicta las normas adecuadas, que complica las cosas, porque tenemos en la mayoría de los casos que las iniciativas de ley provienen de los ejecutivos locales, estatales, federales, sin pasar por una revisión de un cuerpo adecuado. En otros países, ¿qué es lo que se hace? Te voy a mandar una iniciativa de ley, a ti, Congreso, te voy a llevar a ti, Poder Judicial, para que me des tu opinión. Está bien, está mal, no para que te dé lo que quieras, sino para que no tengas tantos problemas. El mejor ejemplo lo tenemos en el tan festejado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un código de 1000 y tantos artículos en donde mezclaron instituciones en procedimientos en donde se dice que debe de resolverse en forma oral. ¿Dónde están las salas de audiencias? ¿Dónde están los equipos para que no se altere la transcripción de lo que se discutió? ¿Cuándo hemos visto a los jueces dictar la resolución después de las audiencias? En casos excepcionales. Toda la reforma penal que tanto se hizo pública en el periodo del presidente Peña Nieto, pues fue una cosa de buenos deseos. Hemos incrementado el número de personas que están sujetas a proceso, atascado las cárceles, haciendo los procedimientos realmente terribles. Interminables. Porque seguimos analizando instituciones del siglo XVIII, del siglo XIX. Yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer es pensar en tecnología, avances tecnológicos. En otros países un proceso se inicia, se escanea el expediente, las promociones y todo eso, y se tiene el expediente digital al que no hemos llegado. Ahorita tenemos en México, en muchos tribunales superiores de justicia, la interrupción del servicio de Internet porque no se ha pagado la cuenta. ¡Qué horror! Tenemos las rentas de las maquinarias que nos las venden a 10 veces el precio, se compran 10 veces su valor y con tecnología pues muy atrasada. Yo no soy experto en tecnología, pero la gente que conoce tecnología dice, esta computadora la compra usted más barata en el Palacio de Hierro que lo que se está pagando, el arrendamiento que tenemos en las islas. Déjeme seguir un poco con la temporalidad que hemos tenido. Después del paso del ministro Arturo Saldívar en la presidencia de la Corte, vino la elección de Norma Piña. Ella surge con el mínimo de la votación, 6 votos, en una tercera ronda, donde incluso su voto fue determinante de la posibilidad que ella encabezara al Poder Judicial. ¿Por qué modificó usted su voto? Yo voté por Norma Piña desde la primera votación. Mi votación siempre fue constante a favor de Norma Piña por 2 razones. Yo pensaba que una mujer de carrera judicial sería lo que estaba pidiendo la institución. Segundo, había la posibilidad de que fuera otra dama, otra mujer que tuvo un problema en los medios, que todos recordamos que después hubo una exoneración, pero siempre se mantuvo la duda, era la que iba a ser la candidata principal. El presidente, en ese entonces, el presidente de la Corte pensó que ya no le servía la candidata mujer y entonces empujó una candidatura, una tercera candidatura. Yo me sostuve en lo que yo había pensado, era mi compañera de la primera sala, con quien había tenido muchos problemas, habíamos tenido enfrentamientos muy fuertes, no era yo de los más cercanos a ella, pero yo dije, es una mujer de carrera judicial, es una mujer entregada, tiene buenos proyectos, puede hacer un buen papel siempre y cuando todos podamos ayudarla. Que el pleito que después tomaron los 2 presidentes, el saliente y la entrante, pues hizo que hubiera una gran fricción de 2 equipos. Nosotros debemos de tener en cuenta siempre que la mujer, la presidenta, una extraordinaria magistrada federal, fue juez, fue magistrada y después ministra, pues no tenía la experiencia política, debemos de reconocerlo, para enfrentar a un grupo de personas con una carrera política mucho más amplia y fue incapaz de resistir la presión que hubo de todo el aparato del Estado en contra de ella desde el primer momento. Y le pongo un ejemplo.
cuando ella no se levanta de la silla, porque no cabe, no puede levantarse de la silla es muy angosta. Y en lugar de explicarlo, pues todos los medios se le fueron encima, que falta de respeto, que todo eso. Yo creo que ella pensó que única y exclusivamente con sus conocimientos jurídicos podría salir adelante. Pero yo creo que hubo una campaña que continúa durante todo su periodo en contra de ella, del sistema político mexicano, porque no les agradaba. Claro, es usted muy elegante, ministro, yo no. Estábamos hablando entonces de Yasmín Esquivel como la candidata contraria a Norma Piña. Era la candidata que iba a ser, la que vio con buenos ojos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se presenta el problema de la tesis en un momento determinado, él dijo, no, el presidente de la República es un problema menor. Yo creo, no lo conozco, pero estoy especulando y con todo el respeto que se necesita, que el distanciamiento entre Norma Piña y Arturo Saldívar se agravó cuando el presidente Arturo Saldívar la quita de una comisión para ver todos los asuntos relacionados con la mujer y se lo pasa a Yasmín Esquivel. Ellos se distancian, sus equipos se distancian, y entonces pues él veía a la posibilidad de que llegara Norma Piña, porque fue la primera que le declaró a un medio internacional, al país, le dijo, yo quiero ser la primera presidenta mujer. Estábamos en ese tenor. Yasmín Esquivel era la otra alternativa hasta ese momento, y después surgió un tercero, y cuarto, y quinto, y sexto. Sí. Entonces yo me sostuve. El voto que le dio a Norma Piña su llegada fue el de Yasmín Esquivel, porque ella fue candidata y cuando no estaba de acuerdo con los otros candidatos fue la que decidió. La que inclina la balanza en favor de Norma Piña. Ya. Ahora, ¿cuál es la calificación? Ya me dijo usted algo que yo comparto. Para mi gusto, quizás tendría el conocimiento y la experiencia en materia jurídica, pero no en materia política. Y yo, eso no lo dice usted, lo digo yo, me parece que actuó con enorme torpeza política en una circunstancia... Yo creo que sí, mire, en algunas cosas fue dramática la respuesta que hubo, ella presionada por quienes la asesoraban, quienes tenía cerca, como en el caso de los fideicomisos. Cuando viene el presidente y pide los recursos necesarios para el problema de Acapulco, que se entregara una cantidad, y ella dijo, estoy dispuesta a entregarlos, se los vamos a mandar. El presidente de la República dijo, muchas gracias, aquí dejan. Y de repente, pues que no, que hay un amparo y que no voy a poder mandar los fondos de los fideicomisos porque están con un destino, etc. Yo creo que le cerraron a ella la posibilidad de acercarse al presidente y explicarle. Había un gran encono por parte del grupo cercano al presidente. Hay que recordar que había algunas asesorías, había algunas personas cerca del presidente que le decían, no, ni acercarnos al Poder Judicial. El presidente de la República lo dijo, ni les tomen la llamada. O sea, hay un rompimiento con el otro poder, cuando lo que debe de haber es un diálogo permanente. Ahora, ahí, ministro, llegaban a acusar a miembros del Poder Judicial, a impartidores de justicia, de que habían pasado a formar filas en la oposición y habían perdido la función de contrapeso y de la guarda de la Constitución. Yo creo que pensar en que se pasa uno a la oposición o que era uno neoliberal o pasaba uno a filas de la oposición, incluido yo, incluida la ministra Margarita Ríos Farjat, que fuimos designados por el presidente de la República, sino simplemente nuestro compromiso y mi compromiso, y así lo dije yo y se lo dije yo al presidente, con Arturo Saldívar como testigo, con Julio Scherer como testigo, con Yasmín Esquivel. Mi obligación era respetar la Constitución y decirle al presidente, en esto se puede, en esto no se puede. Yo con mucho gusto pues lo he seguido desde antes del 2000, de que él llegara a la jefatura del gobierno. Yo estuve muy cerca de él en todo su periodo y después sí, seguí estando con él. Pues, si no, no se podría explicar la propuesta que él hace para que yo llegue a ser fiscal. Y después me dice, porque no quería yo irme a la fiscalía, pensé que no tenía la capacidad para poder, y sobre todo la energía para una posición tan difícil en ese momento, que pues, yo dije, bueno, pues no puedo. Alguien le propuso al presidente que a lo mejor podría yo ir de ministro, me meten a una terna
el mismo Monreal me dice, pues, ¿para qué viene si esto va a ser a favor de una dama? Se dieron las circunstancias, no obtuvo los votos ella, los obtuve yo. Y yo en mi discurso ante el Senado, en mi comparecencia, no dejé lugar a dudas de cuál era mi posición. Y una de las posiciones que sostuve, y también lo hice cuando hablé, que nosotros como Tribunal Constitucional, en el caso de que yo llegara a la Corte, y que le agradecía al presidente su propuesta, y siempre le hubiera agradecido, en caso de llegar yo a la Corte, tendría que entender mi responsabilidad y mi compromiso sería con la Constitución. Con la Constitución. No con quien me había propuesto, con él todo mi afecto, y no en ese momento, sino es permanente. Ya tocó un tema que quiero tratar con usted, pero déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato. Pues estamos ya de vuelta con Juan Luis González Alcántara Carrancá, exministro de la Suprema Corte de Justicia, analizando qué fue lo que pasó tanto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, así como las reformas que se dieron tanto en el 21 como en el 24. Tocó usted un tema que le quería preguntar. Usted conoció a Andrés Manuel López Obrador cuando él fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y luego ya en su condición y calidad de presidente de la República. ¿Vio usted un proceso de radicalización en Andrés Manuel López Obrador entre el primer momento y el segundo? Yo creo que sí. Mire, él llega después de una lucha muy larga, de una entereza que hay que admirar, una constancia que es muy rara en nuestro medio en términos generales. Él llega, él tiene un absoluto respeto por el Poder Judicial, él nos dota de los mejores edificios que se han hecho para el Tribunal Superior de Justicia, nos aumenta las prestaciones, me da todo el presupuesto que necesitamos para cambiar la imagen que había con relación al Poder Judicial. El primer encuentro oficial que yo tuve con él, él pues veía que gastaba mucho el Poder Judicial y decía, bueno, ¿ustedes qué hacen? El Poder Judicial local. El Tribunal Superior. El Tribunal Superior Sí. de Justicia de la Ciudad de México. Yo había llegado después de un problema que había habido, porque el presidente de la República en ese entonces pretendían imponer a quien debía ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. O sea, una de las costumbres que había es que como era parte de esa tradición, el presidente de la República decidía quién era y nosotros nos enfrentamos a una resistencia. Yo encabecé una resistencia para que no fuera el que había decidido el gobierno federal, que fuera el jefe de gobierno. Y llego yo en circunstancias muy especiales, estaba terminando el gobierno del ingeniero Cárdenas, estaba al frente de la jefatura de gobierno Rosario Robles y después tengo la oportunidad de participar en algunas cuestiones relacionadas con la elección de Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos relación, sus abogados y yo teníamos amistad, salió adelante su elección en términos generales. Yo tuve un magnífico desempeño, tuve una primera etapa a Samuel del Villar, que era un fiscal muy duro, y después al maestro Bernardo Badiz, con quien tuve una relación extraordinariamente respetuosa de las dos instituciones. Yo cuando llego a ser el presidente, pues me opongo a que el turno de los asuntos penales se resuelva en la Procuraduría, que los jueces penales y los magistrados penales tengan un sobresueldo de la Procuraduría, que la relación de dependencia, de subordinación y de respeto estuvieran más en la Procuraduría que en el Tribunal Superior, y creamos una oficialía de partes, que ya la había yo planteado antes, y para que los asuntos se decidieran en el tribunal y el turno y la asignación de los magistrados y de los jueces se hiciera en el tribunal y no se hiciera con lo que se conoce como jueces de consigna, que si los asuntos llegaban manejamos una independencia muy respetuosa con el maestro Batiz y nos llevamos muy bien. Hubo algunos problemas en términos generales porque la estructura de la Procuraduría siempre se asumía como que era la que decidía quién iba a ser magistrado y quién iba a ser juez y qué asuntos llevaba cada juez y magistrado.
Yo creo que el entonces jefe de gobierno, ya Andrés Manuel, me apoyó en muchas decisiones. Yo le informaba, oiga, se está metiendo fulano de tal, el subprocurador está metiendo las narices en este asunto, y yo quitaba a los jueces, los cambiaba. Hubo jueces a los que mandé yo a las Islas Marías, literalmente, porque me parecía que su conducta no era la adecuada. Hubo jueces a los que tuvimos que consignar y renunciar. Hubo un juez que tuvo que ir a la cárcel. Ese respeto no lo advirtió ya en la condición de presidente de la República. Yo creo que en la condición de presidente, hacia mí en lo personal, seguía tratándome con mucho afecto, me escuchaba. Tanto es así que en ciertas decisiones que yo tomé o que tuve que tomar, él las respetó y él dijo, pues yo he apoyado esto, yo apoyé, por ejemplo, la ampliación de mandato de Arturo Saldívar. Se pedía desde las esferas políticas de este país, por ejemplo, desaforar al gobernador de Tamaulipas. Yo le expliqué al presidente, cuando nosotros luchamos en el Poder Judicial, sus amigos, porque usted tenía que pasar el desafuero no directamente por el Congreso, sino por el Congreso local, no el Congreso federal. Nosotros estamos violando esto, y además le expliqué yo, y él aceptaba hasta entonces algunos consejos y opiniones muy respetuosas. ¿Y después ya no? El rompimiento de mi diálogo con él, el malestar de él, fue cuando tratamos el asunto de la Guardia Nacional. El asunto de la Guardia Nacional, había habido una reforma, una negociación, en donde los partidos políticos se habían sumado a la reforma, siempre y cuando se condicionara de que el titular sería un civil. Bueno, eso fue lo que pactaron y eso es lo que quedó en la Constitución. El presidente se sentía muy desilusionado del gobernador, hoy gobernador Durazo, y de su entonces consejero jurídico, que no lo habían puesto como él quería. Le dije, es que no pudieron, presidente, no tiene usted la mayoría, no puede hacer lo que se pretende como un cambio a la Constitución. Hay que negociar, estamos en un país en donde las minorías tienen que ser respetadas y los acuerdos políticos de los grupos políticos tienen que ser respetados. Pero él quería que se hiciera así. Yo le dije, yo no puedo. Se pensó, por quien estaba en la entonces oficina jurídica del presidente, que yo podía cambiar el expediente y quitarlo. Algún exministro le había dicho que pues, era muy fácil que guardara yo el expediente y no lo presentara. El expediente había sido público y es lo que decía la Constitución. Claro. Y a partir de entonces ya hubo un envenenamiento de la ley. Yo tenía una buena relación con sus hijos, su esposa, con él mismo. Le podía decir al presidente, no, presidente, esto no va. Y a partir de ahí ya no le gustó, hubo una gran intriga en los medios, la gente que le manejaba la comunicación social se fueron directo en caricaturas, en desplegados, en planas, en comentarios de radio y televisión, y yo ya no quise volverlo a buscar. Después traté de verlo, y me dijeron, no te va a ver sino hasta después de que termine. Yo siempre he manifestado mi agradecimiento por la oportunidad que me dio, porque fue la culminación de mi preparación, de mi carrera política. Déjeme ahora regresar a la conversación que teníamos, porque aquí tuve yo la distracción de hablar con usted de cuando lo trató como jefe de gobierno y cuando lo trató como presidente de la República. Fue usted el anfitrión de una cena en extremo polémica con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, a la cual acudieron ministros de la Corte, como también magistrados electorales. Alguna colaboradora del anterior presidente se llevó las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios judiciales que les interesaba tenerla debajo de la de este. Yo no estuve en la sesión, yo estaba en Alemania. Yo tengo una propiedad que heredé de mi padre con mis hermanos. La tenemos ahí, es un lugar de reunión que tiene todo esto. La presidenta de la Corte programó una cena un 12 de diciembre en donde el personal de la Corte suele hacer una peregrinación, no había el servicio, era una cena de emergencia, debido a que tradicionalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues a cada ratito tiraban a los presidentes y había un problema ahí con la presidencia. Entonces la presidenta quiso calmar a dos magistrados y a un magistrado y a la magistrada presidenta y los invitó a cenar. Iba a ser en la Corte, no se podía en la Corte, la casa de ella es muy chica, no tiene el servicio.
Entonces dijo que yo había apoyado. No, simplemente la presidenta le pidió a uno de mis hermanos que si podía usar ese espacio para una reunión. Él no dijo, sí, pues Juan nos ha dicho que cuando necesite ese espacio. Usted no y yo estaba en Alemania. Usted estaba... Yo no me enteré sino mucho tiempo después, cuando sale una nota diciendo en la casa del señor fulano de tal. Sí supe que había habido una reunión, pero yo ni sabía con quiénes. En principio la presidenta explicó por qué llegó el presidente del PRI en un momento determinado. Uno de los magistrados que ella había invitado le platicó que iba a haber esa reunión. Y la reunión era para que no hubiera otro golpe de Estado dentro del Tribunal Electoral, en donde los magistrados del Tribunal Electoral en 6 o 7 ocasiones han tirado al presidente en turno. Se juntan 3 y deciden cambiar como había salido uno de ellos. Entonces ella quería pedirles tranquilidad, calma, porque la tensión estaba presente. No sé qué se platicó, nunca pregunté yo, nunca se me dijo. Nunca volví a hablar con la presidenta del Tribunal Electoral ni de los magistrados que estuvieron ahí, que son los que sabemos que les ampliaron su periodo para continuar, les aumentaron el salario y todo eso, pero yo no estuve. Entonces se me imputó porque esa casa en más de una ocasión se la ofrecí a Arturo Saldívar para que nos reuniéramos cuando él estaba programando. ¿No habita usted esa casa? No, es un instituto de cultura en donde se reunían intelectuales para platicar y discutir. Es una casa que tenemos en Avenida Reforma, pero pues yo soy como coheredero con mis hermanos. Pero la ministra presidenta, ante la angustia de que no tenía en dónde celebrar una cena, pues pidió prestado ese espacio que conocía. Pero olvídese, eso me lo han recordado la última vez, la semana pasada, en un artículo que escribe alguien que tiene un seudónimo que conocemos, que se llama Justo Carranza, que se publica en El Financiero, que no existe tal persona, porque yo he solicitado el acta del registro civil no estatal. Es alguien que no da la cara y que ataca y vuelve a tocar ese tema que se hizo o no se hizo. Pero es una cosa que yo dejé en el olvido y atrás. Sí, pero... y que la dijo Arturo Saldívar en una reunión que tuvo con Ciro Gómez Leiva y sacaron los papeles de la propiedad y la adjudicación, una casa que se compró en los 70s, que compró mi papá. Pues yo creo que en los 70 yo no estaba viviendo en México y ha permanecido en la familia por el problema. Sí, pero no es mi domicilio personal. Nunca. Ahora, ¿no le faltó cohesión a la Suprema Corte? Sí, mire, por 2 razones. Yo creo que los ministros de carrera, los ministros entrantes, cada quien pensó que no iba a pasar lo que sucedió. Cuando tuve yo mi primera intervención como ministro de la Corte, le pedí al presidente en público, en una sesión pública, le dije, presidente, hay que revisar los honorarios de nosotros, considero que deben de bajarse. Estuve de acuerdo, no en el 50% como yo propuse, sino en el 25%. Entonces, pero la gente no quería mover ese tema. Yo les dije, mira, el presidente de la República nos lo viene pidiendo, vale la pena que lo hagamos, reflexionemos qué tenemos que hacer. Y entonces, bueno, la mayoría de los ministros siempre me ubicaban de una corriente. No, simplemente yo tenía un respeto hacia Arturo Saldívar, amistad de muchos años, más de 20 años de conocerlo. La relación era maestro-alumno, y yo lo considero un buen constitucionalista, pero pues él se fue muy sentido porque no tenía la continuidad que esperaba que yo lo apoyara, porque los ministros se reunían en la casa de Javier Lainez para poder ver cómo detenían esa reforma del transitorio que le iba a otorgar la prórroga. A mí no me interesaba ser presidente, yo lo dije siempre, no me interesaba, así que no me afectaba a mí directamente, pero pensaban que yo estaba del lado de Arturo Saldívar. Y él también lo pensó. Pero pues cuando le dije, la ley dice que no, y yo creo que no, y se lo dije delante del presidente, y entonces hubo ya un distanciamiento con Arturo Saldívar porque mi voto fue el decisivo para que no se aprobara la viabilidad de una prórroga del... Bueno, son cosas de la vida y decisiones que tiene uno que tomar. ¡Qué horror! Y algún día escribiremos esas cosas. Ahora,
Usted propuso un proyecto de resolución en septiembre del año pasado, donde invalidaba la elección de jueces y magistrados, a excepción de los magistrados electorales, sí, y de algún modo decía que la elección se limita, no lo decía, pero dejaba intocada la elección de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina. ¿Qué pretendía con eso? Encontrar un punto intermedio en donde se pudiera reflexionar de una variación de nuestro sistema político que representaba la división de poderes. Yo creo que nosotros tenemos que respetar los precedentes de la Corte Interamericana, que hablan de la estabilidad en los cargos de los integrantes del Poder Judicial. Si el enojo de la Presidencia de la República y de los grupos políticos era hacia los ministros, lo que debían de haber hecho eran, yo intenté renunciar, declinar, me dijeron no te van a aceptar la renuncia, así que no pierdas el tiempo en llevarla. Yo decía, nosotros por autocontrol, como ministros, no debemos de tocar ese tema. Si el legislador permanente, el constituyente permanente decide que nos debemos ir, nos debemos de ir, no debemos de ir. Sí. Intentar siquiera permanecer en el cargo para siempre. Pero lo que sí no se vale, en términos generales, es que 7.500 jueces del fuero común y del fuero federal sean afectados en su estabilidad laboral, porque el objetivo de la reforma de hace 30 años era que hubiera una capacitación, una preparación, el concurso y la permanencia de los funcionarios judiciales. Entonces, para mí, pues ese tema era un tema fundamental. Yo decía, si quieren transformar al Consejo de la Judicatura, yo conocí muy bien al maestro Fixamudio, con él discutí mucho la necesidad de crear un órgano que nos inspiramos en la legislación española, y también el Tribunal de Disciplina. Perfecto, si quieren hacerlo así, a través de un procedimiento electoral, es ciertas funciones del tribunal. Que nos faltan magistrados electorales. Y que de hecho es un poco replicar lo que ocurre con la carrera en el Servicio Exterior Mexicano. Hay toda una carrera. Usted como diplomático, yo como trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sabemos que es una de las áreas en donde hay más estabilidad laboral en los trabajadores. En ese sentido, ¿le parece que fue un error que tanto el presidente saliente como la presidenta electa entonces, estamos hablando de unos días antes del cambio del Poder Judicial, no hayan tomado esa oportunidad? Yo creo que sí debía haber sido una posibilidad de cambio. Yo entiendo al presidente saliente, la fuerza política que tenía, y además pues le destinó mucho tiempo a su propuesta de reforma. El presidente lo que quería, y a mí me lo dijo en alguna ocasión, y lo dijo públicamente, se van a arrepentir los ministros si aprueban estas cosas, en el caso de la Guardia Nacional. Fue una advertencia, él siempre anunciaba cuál era su jugada. ¿Lo ve como un acto de venganza? ¿Lo interpreta? Yo así lo dije delante de todos los diputados y senadores cuando nos reunimos a discutir la reforma y estaba Arturo Saldívar. Esto obedece a que no le hicimos caso y es una venganza al Poder Judicial en su conjunto y a los poderes judiciales de los estados. Y con el tiempo nos vamos a arrepentir, porque este proceso de elección ha permitido cambiar a todos los poderes judiciales en la mitad. Los gobernadores se han apoderado de los funcionarios de los poderes judiciales federales y locales. Y esa división de poderes, ese equilibrio de los poderes en los estados ha desaparecido. Los amigos, los íntimos, los conocidos de cada uno de los gobernadores operó esta reforma porque le interesaba incrustar a sus gentes. Eso lo vamos a pagar con el tiempo. Eso lo vamos a poder analizar en el futuro. Usted es más joven que yo, bastantes años, y va a poder ver las consecuencias de ese apoderamiento de los poderes judiciales. ¿Cuál era la piedra en el zapato de muchos gobernadores? Los miembros del Poder Judicial que le detenían sus decisiones, sus reformas legales, sus actos de injerencia en el legislativo y en el judicial. La última pregunta, estoy ya sobre el tiempo. ¿Cree usted, dice usted, nos vamos a arrepentir? Como país. Como país.
¿Es un error el que se llevó a cabo con la elección judicial? Yo creo que sí, absolutamente. Eso no tengo ni la menor duda. Lo dijo el doctor Saldívar en una conferencia, él era enemigo de la elección de jueces y magistrados, Sí. porque la participación de los grupos políticos, de los grupos delincuenciales, de los grupos empresariales que se pretenden combatir, pues tienen metida la mano en la elección judicial, y los gobernadores ya no tienen frenos. Vamos a tener una serie de caciques con un poder como nunca lo han tenido. Por eso ellos vieron la gran oportunidad. Si el Poder Judicial, vea usted el caso de Campeche, váyase al sureste y va a entender el drama que se viene al país. Los extranjeros deben de estar asustados. Los empresarios mexicanos, como todo se arregla y no hay problema, no pasa nada. Pero aquellos que van a someter sus resoluciones a un juez que fue apoyado, electo, que salió en los acordeones bajo este procedimiento, eso nos vamos a arrepentir. Por eso no hay mal que dure. ¿Qué es lo que pasó en la Alemania nazi? Y usted que ha estudiado la historia y vivió en Bélgica. En la Alemania nazi, cuando Hitler se apodera de su Congreso, se apodera del Poder Judicial, ¿cuánto tiempo duraron esos jueces que tenían que jurar, tenían que saberse mi lucha al pie de la letra, que tenían que saber leer la propaganda oficial? Pues llegó un momento en que la gente pues, vimos las consecuencias. No hay mal que dure 100 años, iba a decir usted. Que dure 100 años. Pero yo creo que eso no durará más de 10 años. Más de 10 en que años. Nos arrepentamos de los poderes judiciales que han sido electos mediante un proceso de acarreo, de consigna, de palomeo. No podemos suplir la preparación con la amistad, la relación o la fidelidad partidista en una función que no tiene que ser objeto de una devoción hacia un grupo político. Pues no sabe yo cómo. Yo le agradezco mucho y discúlpeme, de verdad, desde hace mucho tiempo tenía interés en verlo, le admiro mucho en sus programas y conozco bien su carrera, porque lo leo, lo sigo, conozco sus libros y sé que tenemos de común el haber sido egresados de la Universidad Nacional, que es nuestra alma mater. Muchas Somos gracias. Pumas. Le agradezco René, mucho, como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.